Bueno, vamos a cambiar el ritmo aquí. Tenemos ahora dos participaciones. José Raúl, pasa acá, por favor. Tenemos a dos figuras que han dedicado tiempo y espacio y estudio a la figura de José Martí y van a abordar desde diversos ángulos la figura del apóstol. Son ellos Julio M. Schilling, conocido politólogo, ese es también el creador y conductor de la bitácora Patria de Martí, y también José Raúl Vidal, quien es un estudioso de la obra de Martí, quien nos va a hablar sobre O Magno en la poesía martiana. Así es que, por favor, vamos a recibirlos con un aplauso. Bueno, buenos días. Mil disculpas por el inconveniente que causó mi mala interpretación del horario, que realmente también al productor Giral, que no está aquí, a todos, le agradezco por vuestra presencia, le agradezco a Rolando, a Diana, a Kurt, a todo el comité organizador de este congreso por hacer este evento que queda para la historia. Y este evento cultural, hay que destacarlo, comprometido con la libertad y la democracia para Cuba, que es el factor, a mi juicio, más importante de tener eventos como estos y la continuidad posterior hasta que se pueda celebrar en una Cuba libre. Entonces, gracias de nuevo a ustedes y gracias a Dios por así permitirlo. El tema Martí, apego a la libertad y vocación democrática, se la debo a Rolando Morel. La idea fue de él y yo dije, me parece genial, porque abarca dos fundamentales. Primero, la figura de José Martí. Y segundo, algo tan esencial en la vida humana que es la libertad. Martí es la figura cubana más brillante, sin duda. Posee una luz extraordinaria. La noción de la libertad y de ser libre es una de las cosas de que el hombre se está cuestionando desde toda la vida. La democracia, para algunos, es el complemento natural de la libertad, para otros no. Esta conexión me parece que es un fenómeno urgente, sobre todo tomando en cuenta nuestra situación, teniendo nuestra patria aún esclavizada, donde se ha tergiversado la figura de su mayor ciudadano, que es José Martí, y fundamentos como la libertad y la democracia continúan siendo tergiversados y permanece parte de una acción política necesaria y una acción moral para corregir todos estos males entendimientos, interpretaciones y aplicaciones. Para entender a Martí, primero tenemos que abordar brevemente sobre la libertad, y para cuestionarnos sobre su vocación democrática, pues levemente tocar el factor de lo que es una democracia. La democracia, podemos decir por un lado que es un fenómeno bastante contemporáneo. En otras palabras, la historia es un enorme bosque de absolutismo en el sentido político, marcado por un oasis que es la democracia. Esto es cuando nos referimos, por ejemplo, al liberalismo que surge desde el siglo XVII, podemos decir, con estas ideas.
pero en sí los fundamentos del modelo democrático. Y esto es muy importante porque entra en juego con interpretaciones erróneas de lo que es la libertad, producto de manipulación de dictaduras. El fundamento, lo que realmente sostiene una democracia, es la noción de derechos preeminentes, de derechos naturales, que entonces ya nos remontamos a la era de los griegos, al cristianismo, donde el hombre tiene una condición que ningún convenio político te puede quitar porque no te la dio. Primero, ¿qué es y lo que no es? La democracia es un sistema político, no es un sistema económico. Cuando se quiere dar un entendimiento falso de que la democracia pues incumbe también factores económicos, es una excusa infame que usan dictaduras para cometer atrocidades. Democracias populares y liberales, dirigidas, como se le dice en Rusia, forman parte, Corea del Norte, se autotitula una democracia. Esto forma parte de una perversión de un concepto tan fundamental porque en otra época al menos el absolutismo se sentía honrado de ser absolutista. O sea, las monarquías pues no te discutían, te podrían enfrentar basado en una percepción de por qué sería mejor tener ese modelo. Pero en la modernidad se ha aceptado la democracia como una aspiración, incluso por los falsos practicantes de la democracia que insisten entonces pues por la invasión a la cultura de los conceptos y los conceptos políticos particularmente, es desde donde se han sumado a esta guerra contra la realidad y contra la democracia. La libertad, yo creo que personas sensatas y normales sabemos lo que es la libertad. Sin embargo, su entendimiento cambió y un filósofo muy responsable de eso fue Juan Jacobo Rousseau, que introdujo la noción de lo que politólogos llaman libertad positiva. En efecto, donde dice, bueno, realmente no eres libre hasta que tengas XX cantidad. O sea, Rousseau decía que uno nacía libre, pero que toda la cultura, las relaciones de la familia, de las instituciones, destruían todo. Marx, claro, capitalizó en eso. ¿Te das cuenta? Y dice, bueno, efectivamente, para ser libre tenemos que destruir todo y empezar de nuevo. Entonces, en esta perversión, pues bueno, surge lo que de nuevo en las ciencias sociales se habla de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa es en efecto la ausencia de coerción, ¿verdad? La libertad negativa, que es la real libertad, frena ante derechos preeminentes, frena ante derechos naturales. Y esto es fundamental para entender el apego de José Martí a la libertad y para entender su vocación democrática. Las obras completas del maestro de la publicación Lex de La Habana de 1946, pues nos dice que la palabra libertad del maestro la empleó 346 veces. Es probablemente el concepto político que más utilizó. La libertad es la esencia de la vida, nos dijo nuestro apóstol. También dijo el querido Martí, el siglo XVIII fundó la libertad. Lo que él nos está diciendo es claro, en el siglo XVIII surge la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, donde en efecto se trae la idea de la libertad a principio de derechos y derechos naturales, derechos que no, de nuevo, repito, te la da ninguna institución convencional, sino te la da Dios, te la da la razón,
pero no te la pueden quitar ni dar. Es un terreno prohibido para los gobiernos. La Declaración del Hombre de la Revolución Francesa no jacobina, en efecto, caracterizaba, era el documento emblemático del respeto de que todo hombre tiene ante la realidad de sus gobernantes. De los Estados Unidos dijo: el pueblo más libre y más grandioso de la tierra, así lo llamó. Esto no quiere decir que el maestro no criticaba determinados aspectos de la sociedad norteamericana, su materialismo en exceso, etc. Pero una cosa es crítica, otra cosa es rechazo. Juan Marinello, un intelectual lamebotas de una dictadura, en efecto llamó a Martí abogado del imperialismo. Bueno, ¿por qué lo llama abogado del imperialismo? Porque entendía la percepción de Martí de la democracia norteamericana. La noción de Marx y Engels de que para ser libre había que, de acuerdo al dogma marxista, concluir con la alienación, promover una lucha de clase, era totalmente repudiado por José Martí. En otras palabras, su apego a la libertad no iba por la vía de Rousseau ni de Marx, de una libertad positiva, en otras palabras, una libertad que habría esa libertad estaba condicionada a una serie de cosas que solo un sistema te podría imponer. Y Martí y la democracia, su vocación democrática. Bueno, las obras completas que cité, sin embargo, solamente encuentran 24 veces que Martí emplea el concepto de la democracia. ¿Podremos concluir que, bueno, que no le interesaba mucho la democracia? No. Para el maestro, la democracia estaba implícita en la libertad. En otras palabras, es prototípicamente hablando su apéndice como modelo, pero parte de la libertad. En otras palabras, la libertad es central dentro del modelo democrático, que esto de nuevo contradice la noción de todas estas otras conceptos democráticos pervertidos, cuasi democráticos, que en efecto se titulan democracia, pero violan derechos fundamentales, cometen crímenes de lesa humanidad en el nombre de tener un modelo democrático, entre comillas, que no tiene nada que ver con la democracia, porque de nuevo, y ahí en la vocación de Martí democrática, vemos que la libertad está por encima de todo, y la libertad, de nuevo, partiendo de un derecho natural fundamental que ningún sistema, gobierno te lo puede quitar. El maestro vivió 15 años en los Estados Unidos, vio 4 elecciones, 4 procesos electorales en los Estados Unidos. Y dijo lo siguiente: tal parece que en los Estados Unidos han de plantearse y resolverse los problemas que interesan y confunden al linaje humano, que el ejercicio de la razón va a ahorrar a los hombres mucho tiempo de miseria y de duda. Los hombres parecen determinados a conocerse y a afirmarse sin más trabas que las que acuerdan para sí, para su seguridad y honra comunes. Tambalean, conmueven y destruyen como todos los cuerpos gigantescos al levantarse de la tierra. Los extravía y suele cegarles el exceso de luz. Enormemente ha crecido la majestad humana. Se conocen repúblicas falsas que cernidas en un tamiz solo producirán el alma de un lacayo. Pero donde la libertad verdaderamente impera, no hay trono que se parezca a la mente de un hombre libre, ni autoridad más augusta que la de sus pensamientos. Pero lo que quiera permanecer ha de conciliarse con el espíritu de la libertad o darse su muerte. Esto, su abrazo a la democracia norteamericana, pues diría, bueno, Martí era un gradualista, un reformista, o en otras palabras, favorecía ese tipo de visión. Pero no, Martí era revolucionario.
Revolucionario para producir en Cuba una república libre y donde sí había que producir una revolución. Como ahora, en Cuba comunista, hace falta una revolución, no un cambio de gobierno, un cambio sistémico, de raíz. Entonces Martí entendía la diferencia y la necesidad de acuerdo al caso a que estaba mirando. Y ante el régimen español era necesario un cambio sistémico. Dice Martí, no soy, líbreme Dios, un revolucionario empedernido. No ligo mi vida a los tumultos. Fin de cita. El maestro, a pesar de vivir en una época donde había una enorme borrachera con ideas socialistas, fue testigo de un movimiento anarquista, típicamente extranjero, en los Estados Unidos, que abogaba por la revolución en los Estados Unidos. Bueno, el maestro rechazó todo eso, no porque estaba en contra de una revolución per se, sino producir una revolución donde no hacía falta. Y esto es muy importante, entender de nuevo la visión clara del maestro acerca de lo que es una democracia, el papel que la libertad juega en ella y cuándo está en orden producir un cambio sistémico, una revolución y cuándo no. Y así habla en un sentimiento antimotín, en sus observaciones de lo que estaba ocurriendo con los inmigrantes. Y dice, y así lo dice, traen el odio del siervo, el apetito de la fortuna ajena, la furia de la rebelión que se desata periódicamente en los pueblos oprimidos, en ansia desordenada de ejercitar de una vez la autoridad de hombre, que les comía el espíritu buscando salida en su tierra de gobierno despótico. Lo que ahí se engendró, aquí está procreando. Pero eso puede ser que no madura aquí el fruto, porque no es de la tierra. Fin de cita. El maestro entendería bien claro que en un modelo democrático, la reforma era lo más adaptado. Y su apego al imperio de la ley en esta citación que les voy a dar es fundamental. Y cito, en un pueblo donde el sufragio es el origen de la ley, la revolución está en el sufragio. Fin de cita. Esto, hermanos, nos hace una clara distinción de la apreciación del maestro a la democracia norteamericana, a pesar de todas sus críticas muy justificadas, pero eso es parte de un proceso natural, porque la democracia es perfectible en todo momento. Pero vio claramente la gran diferencia entre lo que es una democracia y su vocación por el compromiso que tiene con el principio de un Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respeto y el lugar que los derechos naturales tienen en la vida del hombre. El maestro tenía un sentido innato de la libertad. Y la democracia, entendida correctamente como él lo entendió, era su extensión natural como modelo político, no como un arreglo económico para justificar el despotismo. La ética martiana obliga a una fidelidad absoluta a la libertad y la democracia. Repudiemos con vigor la miserable mediocridad que migajas de parcelas económicas quieren que los cubanos cambien y renuncien a cambio de su derecho de ser libres. No importa quién lo pida, Cuba merece ser libre. El aceptar estas componendas que buscan de nuevo la entrega del cubano, la aceptación de un modelo dictatorial a cambio de tener un espacio selecto económico, va contra nuestra historia, contradice al maestro y conspira contra Dios. Con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan tiranos.
nos dijo el maestro. Y mis queridos hermanos, en nuestra patria aún mandan tiranos. Gracias, que Dios los bendiga.